Conceptos básicos del área financiera de la empresa. Contabilidad, el lenguaje que le da voz al dinero de una empresa. Buen día, jóvenes. El día de hoy les voy a platicar sobre un tema que, aunque les parezca exclusivo de contadores, con calculadora en mano, en realidad nos toca a todos, incluso a ustedes que están en la prepa. Vamos a hablar de la contabilidad y de los conceptos básicos del área financiera de una empresa. Antes de entrar de lleno, quiero que se hagan una pregunta muy sencilla y me gustaría que la reflexionaran profundamente. Jóvenes, si ustedes tuvieran hoy mismo un pequeño negocio, no sé, una tiendita, la venta de comida, un taller, la venta de artesanías o de la cosecha, ¿cómo sabrían al final del mes si ganaron dinero o si en realidad perdieron? ¿Cómo sabrían cuánto les deben? ¿Cuánto deben ustedes? ¿Y qué es lo que realmente les pertenece? La respuesta a esa pregunta tiene un nombre y es precisamente el tema de hoy, la contabilidad. Les voy a compartir un dato que quizás los sorprenda. En nuestro país, la inmensa mayoría de los negocios, más del 95%, son microempresas, negocios pequeños, muy parecidos a los que seguramente conocen aquí, en su propia comunidad, atendidos por una sola familia o por muy pocas personas. Es decir, la contabilidad no es un tema exclusivo de las grandes corporaciones en las ciudades, es una herramienta que casi todos los negocios de nuestro país necesitan para poder sobrevivir y crecer. Así que lo que les voy a enseñar hoy no es una teoría lejana, es algo que puede aplicarse perfectamente a la vida real que ustedes conocen. Comencemos por lo más básico. ¿Qué es la contabilidad? La Real Academia Española nos dice que la contabilidad es el sistema que se usa para llevar la cuenta y razón de las cosas, tanto en las oficinas públicas como en negocios particulares. Pero quiero darles una definición más precisa, la que utilizan los profesionales en México. La contabilidad es una técnica que sirve para registrar las operaciones que afectan económicamente a una entidad, ya sean compras, ventas, préstamos, pagos o cualquier movimiento de dinero, y que produce información financiera de manera estructurada y sistemática, es decir, ordenada y siguiendo un método claro. Vamos a bajarlo a un ejemplo que podamos imaginar. Piensen en una persona que vende pan o que tiene un puesto de comida. Cada vez que compran harina, cada vez que paga la luz de su local, cada vez que le vende a un cliente, está generando una operación económica. La contabilidad es ni más ni menos la forma de anotar todo eso con orden, de manera que al final del mes o del año, cualquiera, incluso ella misma, pueda entender con claridad qué pasó con su dinero. De esta definición podemos rescatar 4 características que quiero que memoricen bien. Primero, la contabilidad utiliza una técnica, es decir, sigue un método establecido. No se hace al ojo, ahí se va. Segundo, registra operaciones. Todo lo que sucede se anota. Tercero,
Produce información sistemática y estructurada con orden cronológico. Y cuarto, esa información debe ser medible y cuantificable, es decir, siempre expresada con números y en unidades monetarias, en pesos. Jóvenes, una nota importante. En México, quien se encarga de crear y actualizar las reglas que rigen la contabilidad es un organismo llamado Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera. Este consejo revisa constantemente las normas contables y las va mejorando. De hecho, para este año ya está vigente una nueva edición de dichas normas, con actualizaciones importantes sobre cómo deben prepararse los estados financieros de una empresa. Esto nos deja una enseñanza valiosa. La contabilidad no es un conocimiento congelado en el tiempo, sino algo que se actualiza constantemente para responder a los cambios de la economía. Ahora bien, dentro de esta gran área existe lo que se conoce como contabilidad financiera, que es la técnica específica para elaborar y presentar la información de las transacciones comerciales financieras y económicas de una entidad, ya sea comercial, industrial, de servicios, pública o privada. Y aquí quiero que pongan atención porque la contabilidad puede entenderse desde tres posturas diferentes. Imaginen que están viendo el mismo objeto desde tres ángulos distintos. La primera es la contabilidad como ciencia. Establece normas y procedimientos para registrar, cuantificar, analizar e interpretar los hechos económicos que afectan el patrimonio de una entidad. Es ciencia porque tiene reglas, principios y una lógica que se puede estudiar y comprobar. La segunda es la contabilidad como técnica. Ayuda a registrar las operaciones que afectan económicamente a una entidad de forma sistemática y estructurada, y exige que la información presentada sea veraz y oportuna, es decir, verdadera y a tiempo. Y la tercera es la contabilidad como arte. Se encarga de clasificar y resumir de manera particular para cada negocio las transacciones realizadas en una forma significativa y en términos monetarios. Una comparación que les puede ayudar a entender esto: piensen en un doctor. La medicina es la ciencia porque tiene reglas comprobadas. Es técnica porque el médico sigue procedimientos específicos para diagnosticar y tratar. Pero también hay algo de arte porque cada doctor tiene su propio criterio para atender a cada paciente según su situación particular. Con la contabilidad pasa exactamente lo mismo. Hay reglas fijas, hay una forma correcta de aplicarlas, pero también hay criterio profesional para adaptarlas a cada empresa. Pasemos ahora a un punto fundamental. ¿Para qué sirve realmente la contabilidad? Toda entidad económica necesita información financiera útil y veraz para poder tomar decisiones y cumplir con sus obligaciones legales. Por eso la contabilidad persigue tres objetivos principales que quiero que ustedes memoricen. Uno, generar información útil y oportuna para la toma de decisiones de los diferentes usuarios. 2. Controlar todas las operaciones financieras realizadas por la entidad. Y 3. Informar sobre los efectos que esas operaciones han producido en las finanzas de la empresa. Déjenme ponerles una situación real y cotidiana. Imaginemos a una señora que vende tortillas o que tiene un pequeño negocio en la comunidad. Si ella no lleva ningún tipo de control, puede llegar al fin de mes sin saber realmente si ganó dinero, o peor aún,
sin darse cuenta de que está vendiendo más barato de lo que le cuesta producir? Aquí les va una pregunta para reflexionar. ¿Alguna vez han escuchado a algún familiar decir, no sé en qué se me fue el dinero del negocio? Pues eso, precisamente, es lo que la contabilidad viene a resolver. Aunque sea de forma sencilla, en una libreta, llevar un registro le permite a esa persona tomar mejores decisiones. ¿Cuánto producir? ¿A qué precio vender? ¿Cuándo conviene pedir un préstamo y cuándo no? Ahora, jóvenes, quiero que pensemos en algo que quizás no habían considerado. La información contable no se genera para guardarla en un cajón. Sirve a distintas personas a las que llamamos usuarios. Existen dos grandes tipos de usuarios. Los usuarios internos son las personas que están directamente ligadas a la empresa. Los accionistas y dueños, los gerentes, los jefes de departamento y los propios empleados. Ellos usan la información contable todos los días para tomar decisiones sobre el funcionamiento del negocio. Los usuarios externos, en cambio, son personas ajenas a la empresa que no trabajan ahí, pero que necesitan su información por razones legales o simplemente informativas. Aquí entran las dependencias de gobierno, los proveedores, los acreedores y los clientes. Les hago una pregunta para que reflexionen. ¿Por qué creen que al Servicio de Administración Tributaria, el famoso SAT, les interesa revisar la contabilidad de una empresa si ni siquiera trabaja ahí? Exacto, porque necesita verificar que esa empresa esté cumpliendo correctamente con el pago de sus impuestos y de la misma manera esté cumpliendo correctamente, perdón, si un proveedor va a fiarle mercancía a un negocio o un banco le va a prestar dinero, ambos van a querer revisar su información financiera antes de confiar en él. Sin contabilidad confiable, sencillamente nadie les prestaría ni les daría crédito. Avancemos ahora a los tipos de contabilidad, porque no toda la información contable sirve para lo mismo. Cada tipo responde a una necesidad distinta. La contabilidad financiera presenta información de uso general, en beneficio de la gerencia, los dueños y los interesados externos. Comprende la preparación y presentación de los estados financieros. La contabilidad administrativa se orienta hacia aspectos internos de la empresa, brindando información para la planeación y el control, útil en la elaboración de presupuestos y en la evaluación de la eficiencia. La contabilidad de costos es una rama de la contabilidad financiera muy utilizada por empresas industriales que permite conocer cuánto cuesta realmente producir algo, la materia prima, la mano de obra y todos los gastos de fabricación. La contabilidad fiscal brinda información sobre las obligaciones tributarias de la organización, es decir, la cantidad de impuestos que debe pagar conforme a las leyes. Y la contabilidad gubernamental es la que llevan las dependencias del sector público, incluyendo la contabilidad nacional, en la que se resumen todos los ingresos y gastos del país. Aquí les dejo una comparación que les puede ayudar. Imaginen a un médico general y a varios médicos especialistas. La contabilidad financiera sería como el médico general, que da una revisión completa de la salud del paciente, que en este caso es la empresa, mientras que la contabilidad fiscal, la de costos o la administrativa, serían como especialistas que se enfocan en un aspecto concreto, los impuestos, la producción o la planeación, para dar un diagnóstico mucho más preciso. Ahora bien,
Para entender por qué existe la contabilidad, es indispensable que definamos con claridad qué es una empresa o entidad económica. Según la Real Academia Española, la empresa es la unidad de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos, es decir, buscando obtener una ganancia. Otro autor de apellido Much Galindo la define como la producción de bienes y servicios dirigidos a cubrir las necesidades de la comunidad mediante el esfuerzo de un grupo de personas y usando la administración y las normas contables, la definen como la unidad identificable que realiza actividades económicas constituida por una combinación de recursos humanos, materiales y financieros dirigidos por un único centro de control que toma las decisiones. Las empresas, además, se pueden clasificar de varias maneras. Según su actividad o giro, pueden ser industriales y dentro de estas, extractivas, manufactureras o agropecuarias, comerciales, mayoristas, minoristas o comisionistas, o de servicios, ya sean públicos o privados. Según su tamaño, se clasifican en pequeñas, medianas y grandes. Según el origen de su capital, pueden ser públicas, centralizadas, descentralizadas, estatales o mixtas, o también privadas, que son nacionales, extranjeras o transnacionales, e incluso mixtas. Y según su forma jurídica, pueden ser individuales, cooperativas o sociedades. Una nota, jóvenes. Quiero compartirles un dato reciente que confirma algo muy relevante para su realidad. Actualmente, en México, las microempresas, las pequeñas y las medianas juntas representan prácticamente el total de los negocios del país y generan más del 70% de todo el empleo nacional. Esto significa que si en el futuro alguno de ustedes decide emprender un negocio propio en su comunidad, lo más probable es que forme parte de esta enorme mayoría de micro o pequeñas empresas que sostienen la economía de México. Y absolutamente todas ellas, sin excepción, necesitan llevar algún tipo de contabilidad para sobrevivir. Llegamos ahora, jóvenes, a un punto que me parece esencial. Los recursos de la entidad económica que se dividen en dos grandes grupos. Por un lado están los recursos propios, el dinero en efectivo, las mercancías, los cheques, las acciones y valores, los mostradores, los escritorios y el mobiliario de oficina, el equipo de cómputo, los terrenos, el almacén y la maquinaria. Por otro lado están los recursos ajenos, los proveedores, los acreedores, los documentos por pagar y los intereses por pagar. Quiero que se lleven esta idea muy clara. No todo lo que tiene una empresa le pertenece completamente. Parte de sus recursos los obtuvo con su propio esfuerzo. Son recursos propios. Y otra parte los obtuvo pidiendo prestado o a crédito. Son recursos ajenos. ¿Se dan cuenta de que esto es exactamente lo mismo que sucede en muchas familias? Una casa puede estar pagándose todavía a crédito. Un terreno pudo haberse comprado con un préstamo del banco o de algún familiar. La contabilidad ayuda precisamente a distinguir con claridad qué es mío y qué es todavía debo, para no confundirse y para tomar decisiones responsables con el dinero.
Y ya para cerrar el desarrollo de nuestro video, hablemos de las normas de información financiera, que ustedes verán mencionadas simplemente como NIF. Estas normas existen para que la información contable sea transparente y fácil de comprender para cualquier persona que la necesite consultar. Su estructura incluye normas aplicables a los estados financieros en su conjunto, normas sobre conceptos específicos, normas relacionadas con la determinación de resultados y normas aplicables a actividades especializadas de distintos sectores económicos. Dentro de esa estructura existen los llamados postulados básicos, que son los fundamentos que rigen el ambiente en el que debe operar todo el sistema de información contable. Permítanme explicarles cada uno con calma, porque son la base de todo lo demás. El postulado de entidad económica establece que en los estados financieros solo deben mostrarse los conceptos que pertenecen a la empresa, sin mezclarlos con los bienes personales de los dueños o socios. El negocio en marcha supone que la entidad va a seguir existiendo de manera permanente, no va a cerrar de un día para otro. El de devengación contable indica que las transacciones deben reconocerse en el momento exacto en que ocurren, independientemente de la fecha en que efectivamente se paguen. El de asociación de costos y gastos con ingresos señala que los costos y gastos de una entidad deben identificarse con el ingreso que generaron en un mismo periodo, sin importar cuándo se hayan realizado. El de evaluación indica que las transacciones se registran según las cantidades de efectivo involucradas, considerando el precio de factura más todos los gastos incurridos en la adquisición. El de dualidad económica nos recuerda que la estructura financiera de toda entidad está constituida, por un lado, por los recursos con los que cuenta y por otro, por las fuentes de donde obtuvo esos recursos, ya sean propias o ajenas. El de consistencia establece que ante operaciones similares dentro de una entidad, debe aplicarse siempre el mismo tratamiento contable y que éste debe mantenerse a través del tiempo. Y finalmente, el de sustancia económica, que señala que debe darse prioridad al fondo económico real de una operación por encima de su forma legal o jurídica, para que el reconocimiento contable no se distorsione. Una nota importante, jóvenes. Quiero que entiendan que estos postulados no son reglas arbitrarias ni caprichosas. Existen precisamente para que la información financiera sea confiable y comparable, sin importar si la utiliza el dueño de un pequeño negocio familiar o el director de una gran empresa. Son, en el fondo, una garantía de honestidad y orden. Y ya con esto llegamos a la parte final de nuestro video. Como han podido ver, la contabilidad es mucho más que números anotados en una libreta. Es literalmente el lenguaje que permite a cualquier persona, familia o empresa entender de dónde viene su dinero, en qué se está utilizando y hacia dónde se dirige. El día de hoy repasamos qué es la contabilidad y sus tres posturas, como ciencia, como técnica y como arte. Conocimos sus objetivos principales, identificamos quiénes son sus usuarios internos y externos, distinguimos los tipos de contabilidad que existen, definimos qué es una empresa y cómo se clasifica. Aprendimos la diferencia entre recursos propios y recursos ajenos. Y finalmente conocimos los postulados básicos que dan orden y confiabilidad a todo este sistema. Quiero que se queden con una idea muy clara. Este conocimiento no es exclusivo de
alguien que vaya a estudiar contaduría. Les sirve y les va a servir para administrar el negocio de su familia, para entender un recibo, un préstamo o un estado de cuenta y para tomar decisiones más inteligentes con su propio dinero, tanto ahora como en su vida adulta. Los dejo con una última reflexión, jóvenes, para que se la lleven en su mente. Quien entiende el lenguaje del dinero no depende de la suerte para tomar buenas decisiones, sino de la información que tiene en sus manos. Jóvenes, muchas gracias por su atención. Recuerden suscribirse al canal, dejen su like, comenten y compartan. Aquí les voy a dejar unas etiquetas de otros videos que tienen información relevante o importante y que les recomiendo que los vean también. Saludos